Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Heme Aquí Podcast. Mi nombre es Julio Flores y el propósito de esta primera emisión y todas las que vienen, si Dios lo permite, es la difusión de Cristo a los jóvenes de esta generación y consolidar a aquellos que iniciaron su caminar con Él. Bueno, el tema de hoy que voy a desarrollar se titula La palabra de Dios no cambia. Hay un salmo que en lo particular se ha convertido en un himno en mi vida. Está ubicado en el 119:89 y nos dice: para siempre Jehová permanece tu palabra en los cielos. ¿Cuánto está desvalorizada la palabra humana, verdad? Vemos algunas razones, primero por la mentira o la falsedad con la que se suele hablar. La estadística de la BBC Mundo nos dice que el 89% de las personas mentimos por lo menos una vez en el día. Bien, todo el mundo miente, ¿verdad? Las personas mienten sobre la frecuencia con que van al gimnasio, el precio de sus zapatos nuevos, el haber leído un libro. Dicen que están enfermas cuando están sanas, dicen que llamarán cuando no lo harán, dicen que el problema no es el otro, si no lo es. Dicen que te quieren cuando no es así, dicen que son felices cuando están deprimidas, dicen que aman a Dios y no hay una preocupación para pasar tiempo meditando su palabra. En fin, ¿no? La gente suele decir muchas cosas. Sin embargo, muchas veces las personas mienten a sus amigos, mienten a sus jefes, mienten a los niños, mienten a sus padres, mienten a los médicos, mienten a sus esposos, a sus esposas, sencillamente se mienten a sí mismos. Lo segundo, por la inconstancia de la persona que habla. Piensa de una manera, pero en el momento hace todo lo contrario. La palabra de Dios es tan bondadosa que no desliga la exhortación como un instrumento para ser perfeccionados en amor y santidad. Recuerden que en 1 Juan 1, al 5 y el 10 nos dice: este es el mensaje que hemos oído de Él. Si os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí un gran mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Un mensaje de vida, la palabra misma, ¿no? que nos enseña a poder cambiar nuestra forma de pensar. Muchas veces pensamos que solamente la palabra la tenemos que escudriñar y ahí queda, ¿no? Pero en realidad no, tenemos que también practicarla. El gran Dios debe ser representado en este mundo oscuro como la luz pura y perfecta. Como esta es la naturaleza de Dios, ¿no? Sus doctrinas, sus preceptos deben ser tales. Y como su felicidad perfecta no puede separarse de su santidad perfecta, nuestra felicidad será proporcional a que seamos santos. Si Cristo es la vida, todo lo que está fuera de Él está muerto. Por eso, caminar en la oscuridad es vivir y actuar contra la pureza de Dios. Él no tiene comunión celestial ni relaciones con almas impías. La vida eterna, el Hijo eterno, se vistió de carne y hueso y murió para lavarnos de nuestros pecados con su propia sangre, por las cuales el pecado debe ser sometido cada vez más, día a día, hasta que esté completamente lejos de nosotros. Tercero, por el desconocimiento de las cosas, sea por la ignorancia total o medias verdades, y así no puede haber palabra estable. Si bien se insiste en la necesidad de una caminata santa en los cristianos, como el efecto y la evidencia del conocimiento de Dios en nosotros, pero el error del orgullo de justicia propia hace que nuestros ojos estén cegados y nuestros pies encaminados en la dirección incorrecta. Todos, queridos hermanos, todos
los que caminan cerca de Dios en santidad y justicia, son conscientes que sus mejores días y deberes se mezclan con el pecado, porque estamos en un mundo caído. Pero Dios nos ha dado testimonio de la pecaminosidad del mundo al proporcionar un sacrificio suficiente y efectivo por el pecado. Recordemos su muerte en la cruz. Esto era necesario para limpiar del pecado a toda la humanidad. Y eso es muy importante porque por medio de la fe, de la sangre de Cristo y de ese sacrificio, nosotros somos salvos y tenemos la vida eterna. Declaremos también nuestra culpabilidad, ¿verdad?, ante Dios. Seamos humildes y dispuestos a saber lo peor de nosotros. Confesamos honestamente todos nuestros pecados en toda su extensión, confiando totalmente en su misericordia. Y la verdad de Cristo y su justicia hará una obra transformadora en nuestra vida, para un perdón libre, pero sobre todo completo. Recordemos que estar en Cristo y unido a Él es la constitución fundamental de un cristiano. La palabra de Dios es inalterable. Como Dios no cambia en su carácter, tampoco cambia en sus pensamientos y no cambia en su mente. Tampoco cambia su palabra. La palabra es absoluta. La verdad de Dios es inalterable. Y todo lo que Él ha dicho en las Sagradas Escrituras es verdad inmutable. En el capítulo 40, del versículo 8 del libro de Isaías, Él nos dice que todo puede cambiar, marchitarse y desaparecer, mas la palabra permanece para siempre. Así también el salmista declara que Dios ha establecido su palabra para siempre y todas sus maravillas y promesas siguen siendo vigentes y reales hasta el día de hoy. Me encanta cuando David dijo: me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Me deleitaré en hacer tu voluntad, Dios mío, porque tu ley está dentro de mi corazón. Nosotros como cristianos estamos llamados a ser hacedores de verdad, ¿correcto? Porque la palabra es verdad, porque su palabra no cambia y su palabra es perpetua, llena de esperanza. Tanto es así que Dios nos ha simplificado el Evangelio en 2 mandamientos para ponerlo por práctica: amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Pero cómo hacerlo? Lo primero, conocer realmente a Dios. No es suficiente creer que Dios existe, sino también conocerlo en una relación íntima y personal. ¿Por medio de qué? Por medio de la práctica de nuestras disciplinas espirituales. Una de ellas, leer la palabra de Dios. El que toma la verdad por su guía y el deber por su fin, puede confiar con seguridad en la providencia de Dios para guiarlo correctamente. Tenemos 2 preguntas para reflexionar. ¿Por qué la verdad divina es inmutable? Porque la verdad es un atributo de Dios y Dios es inmutable, porque Él no cambia, ni Él ni sus designios. Sus planes prosiguen a lo largo de los siglos para el bienestar de la humanidad. Para nosotros, la Biblia es un guía procedente de Dios. Sabemos que toda escritura es inspirada por Dios y provechosa para enseñar, censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia. Entonces, ¿qué implica para nosotros, para nuestra fe, que la verdad de Dios no cambie? Sencillamente nos da la seguridad. La palabra de Dios es la verdad absoluta. No nos garantiza una felicidad terrenal permanente. Por lo contrario, nos garantiza una recompensa celestial eterna. Por último, un sabio consejo que Salomón nos dio en Proverbios 2, del 1 al 10, y dice: Hijo mío, si haces tuyas mis palabras, si atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios.
porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia. Todo esto brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege de conducta intachable a sus hijos. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. Me encanta esta última palabra, ¿no? Entonces comprenderemos, queridos amigos, que la justicia, el derecho, la equidad y todo buen camino, la sabiduría, vendrá a nuestros corazones y el conocimiento nos endulzará la vida. Qué hermosa palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias por este tiempo que tú nos permites acercarnos una vez más a tu santo trono. Que sea tu palabra, Señor, limpiándonos, exhortándonos, animándonos, Señor, y consolándonos. Tu palabra es viva y eficaz, tan poderosa que es capaz de cortar, Señor, todo de nosotros hasta lo más profundo de nuestro corazón, Padre. Gracias te damos porque tu palabra es la guía para el ser humano, para el cristiano, y que sea ella transformándonos por medio del Espíritu Santo y que cumplas el propósito perfecto en nuestras vidas. Te adoramos, Señor, por siempre, en el nombre de Jesús. Amén.